Señoras y señores, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada institucional que convoca a la comunidad académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste para el cierre del proceso participativo de revisión de los planes de estudio y del curso taller Elaboración de informes finales de diagnóstico para la revisión de los planes de estudio de las carreras de la Facultad de Humanidades, aprobado por resolución número 446 del año 2018. Preside la apertura de la jornada institucional la señora rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, profesora Delfina Beirabé, y el señor decano de la Facultad de Humanidades, profesor Aldo Fabián Lineras. Lo acompañan la señora secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad de Humanidades, profesora Mariana Ojeda. Contamos también con la presencia de autoridades del Instituto de Criminalística y del secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciado Pablo Micheli, a quien agradecemos especialmente por atendernos en esta Casa de Altos Estudios. También se encuentran presentes secretarios de la Facultad de Humanidades, directores de departamentos e institutos, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Dando cierre al proceso participativo iniciado en abril del año 2017, hoy estamos convocados a esta actividad académica que tiene por finalidad comunicar los resultados del diagnóstico elaborado por las comisiones mixtas. Es un cierre paradójicamente abierto que nos invita a revisitar los procesos recorridos hasta aquí y dar la apertura a otras nuevas instancias que transitaremos institucionalmente. A continuación invitamos al señor decano de la Facultad de Humanidades, profesor Aldo Lineras, quien expondrá consideraciones generales sobre el proceso de revisión de los planes de estudio en el marco del desarrollo de la política curricular de la gestión. Bueno, muy buenos días, señora rectora, señor secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas, autoridades de Criminalística, señora secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad, de Investigación y Posgrado, de Asuntos Estudiantiles, de Extensión, directores de departamentos, de institutos, queridos y queridas colegas docentes, estudiantes, no docentes, y a los graduados que nos han acompañado en este proceso. Les agradezco, les doy la bienvenida a esta jornada, con el especial reconocimiento a la Facultad de Ciencias Económicas porque estamos en una situación intermedia. Este salón nos queda grande y el nuestro nos queda chico. Entonces, siempre cuando organizamos estas cosas, esto viene de onda mangazo, ya se están dando cuenta para dónde estoy yendo, digamos, ¿no? Lo que hacemos generalmente es hacer en nuestro salón para que parezca que estaba agotado de gente. Pero hoy necesitamos estar todos adentro, por eso es que agradecemos de este hermoso espacio que dispone la facultad y la universidad para hacer nuestra jornada de cierre. Bueno, en primer lugar, hacer el reconocimiento al equipo que llevó adelante este trabajo, que quiero decir que lo coordinó. Este es un trabajo que bien se puede apreciar la Facultad de Humanidades y su comunidad de haberlo hecho en conjunto. Quiero decir que fue una decisión política el haber encarado este proceso de esta manera. El equipo de coordinación de la Secretaría de Asuntos Académicos, con Mariana Ojeda, Sol Almirón, Guadalupe Portillo, otras gentes que han trabajado en otros momentos, Iliana Ramírez, Marina Mosner, Espíndola Mosner, los que están ahí en el procesamiento de información, pero a la vez todos, todas y cada uno y cada una de los que han trabajado en las comisiones mixtas han hecho posible que lleguemos a este punto. ¿Cómo es que llegamos a esto? Yo me encuentro en el 5º año de estar frente al decanato y pudimos avanzar en esto porque hicimos la experiencia con el régimen pedagógico, que parece que quedó atrás, que ya nos olvidamos, pero que fue un verdadero desafío para la gestión, entre todas las demandas de participación y las propuestas que teníamos, congeniar, acordarlo y llevarlo adelante. Y aprendimos en ese proceso de formulación del régimen pedagógico algo que por ahí uno lee en los libros pero que no termina de entender. La diferencia entre hacer un análisis y revisión como este que estamos
cerrando hoy, en manos de un equipo técnico, de contratar especialistas y dejarlo que lo hagan más rápido, que lo hagan con menos contratiempos, como son las jornadas, las reuniones, y uno tiene un análisis determinado sobre sus planes de estudios y sobre sus prácticas, a hacerlo de la modalidad que elegimos hacer. Digo, entiende la complejidad porque esto, no me voy a poner teórico para explicarlo, pero digo, esto representa un proceso dialéctico en este sentido. A la vez que uno está participando, está aprendiendo, y a la vez que está aprendiendo y produciendo, está produciendo conocimiento. Por eso el resultado es distinto al que hace un equipo técnico, porque tiene otras dimensiones en los resultados que nosotros vamos a conocer hoy respecto de esta evaluación. Por eso destaco en este primer lugar, además del equipo de gestión de la facultad, a todos los que han participado de una u otra manera en este proceso, entendiendo que la autoría nos pertenece como colectivo. Este proceso de evaluación se enmarca además en una decisión que creo surge del pedido de estudiantes, de docentes, también de graduados, aunque este es uno de los puntos que tenemos en deuda, de poder sistematizar y avanzar hacia un proceso de cambio. Entonces, hoy yo brevemente, para habilitar esta jornada, nada más, intercambiamos unas palabras con ustedes y después vamos a escuchar el informe de cada comisión mixta. Le pedí y le agradezco la presencia de nuestra rectora, porque hemos participado en el equipo de la facultad durante mucho tiempo y porque afortunada y lamentablemente a la vez que nos vamos a congratular por terminar este proceso, se abre otro y parece que uno lo que le costó trabajar, lo que le costó llegar hacia atrás, se queda atrás y se te abre otro nuevo desafío, que al fin y al cabo es lo que nosotros hacemos acá. Cerramos esto hoy, nos aplaudimos y mañana tenemos que pensar en esto que se nos viene por delante, que, insisto, es tan o más desafiante que lo que ya recorrimos. En el informe, miren, en el informe aparecen cosas, yo me acordé mucho de las lecturas de Bourdieu, porque en los informes que ustedes van a escuchar de las comisiones mixtas aparecen numerosos rasgos que ya los hemos identificado históricamente, que se repiten. Las comisiones mixtas identifican como problemáticas, por ejemplo, la baja tasa de graduación, la baja tasa de permanencia, las condiciones en las que desarrollamos la práctica docente, en algunos casos, muchos casos, con poca cantidad de cargos, la insuficiente distribución de dedicaciones exclusivas, la poca articulación entre teoría y práctica, con temas que han sido recurrentes. Digo esto que después se van a particularizar, ustedes los van a escuchar a cada uno. Entonces tengo que hacer una primera advertencia. Hemos trabajado, y evidentemente las comisiones mixtas, porque este era uno de los sentidos, se han enfocado mucho en cosas que nos faltan. Por eso yo quiero en este momento decirles, también tenemos fortalezas y tenemos cuestiones que sí tenemos que señalar aquí, que no están aparecidas en muchos casos en estos informes. Tal vez después se pueda, digamos, puntualizar esto, pero hemos tenido en los últimos años incremento de cargos vía el PROUM, que significó jerarquizaciones de cargos, significó también el incremento de dedicaciones. Hemos tenido como facultad el orgullo de ser la primera facultad de la Universidad del Nordeste y de las primeras del país en tener carreras de grado acreditadas en CONEAU, autorizadas por el Ministerio completamente a distancia, en el grado y en el posgrado. Esto no es sencillo si uno no tiene una comunidad que trabaja, digamos, el abrir camino siempre significa encontrar a las personas que hagan esto por primera vez. Quiero decirles que además estoy orgulloso de poder trabajar siempre en los contextos de tensiones, de conflictos que significa la universidad, con una comunidad que viene atravesando los últimos años, con, a mi juicio, mucha madurez, todos los procesos relacionados con estos contextos y sus procesos de formación. Estos procesos nos han encontrado en los últimos años con situaciones que ustedes saben, problemáticas, con conflictos gremiales, y con cosas que constantemente nos interpelan respecto de cómo llevamos adelante la práctica. Por eso creo que en este primer bloque de agradecimiento, de reconocimiento y de señalamiento de lo que se dice en los informes hay que decir
identificamos muchas cuestiones por mejorar y también tenemos muchas cuestiones de fortaleza. La graduación de muchos doctores y doctoras, de magíster, de especialistas, nuestra carrera de posgrado funcionando. Hemos tenido este año un hecho que yo quiero destacar, porque aunque parecería mínimo cuando lo vayamos a decir, tiene una importancia suprema, como lo es el inicio del dictado de la Tecnicatura de ordenamiento, la Tecnicatura Universitaria de Ordenamiento Territorial, se efectuó de parte del Departamento de Geografía, replanteándonos cómo es que llevamos adelante esa práctica y yo creo con una inmediata respuesta a algunos problemas que habíamos identificado. Esos aspectos históricos que les decía, que aparecen en muchos casos como respuestas negativas, también incluyen, entre las cosas, emergentes, cuestiones nuevas que han aparecido. Y esas cuestiones emergentes nos desafían y nos plantean aquello que viene. Algunas cosas las empezamos a transitar. Una de ellas es el tema de la virtualidad y de la educación a distancia. Pero también en cómo nos hemos implicado y comprometido como comunidad en las temáticas emergentes de la actualidad. Una de ellas, de las más fuertes, es la temática de género y la de la violencia de género. Nosotros hemos sido como facultades precursores. Delfina, cuando fue decana en la constitución del CIDEC, del Centro Interdisciplinario de Estudio de Género, y hace poco nosotros pudimos participar el año pasado en la elaboración de un protocolo que está efectivo y que está funcionando en la facultad. La universidad nuestra lo ha hecho también sobre el fin de año. Entonces, bueno, yo creo que ahí en esto, esa temática que ya emerge en los análisis de los informes, nos encuentra por lo menos preparados, interesados en participar, y tenemos que reflotar y fortalecer otras tendencias que aparecen un poco más solapadas, pero aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos humanos, con temas del ambiente, que son necesarias pensar a futuro, ¿no? También en esas problemáticas uno advierte aspectos comunes y aspectos específicos. Tenemos solamente un invitado que no es de nuestra comunidad, como lo es el secretario académico de Económicas, porque la gente de Criminalística también forma parte de nuestra institución. Pero fíjense, Económicas tiene una cantidad superior de alumnos que están administrados, entiendo, en 3 carreras, más la de Paso de los Libres, 4 serían, ¿no? A nosotros nos toca administrar esto en el marco de 8 o 9 departamentos y 16 carreras que tienen cuestiones, aunque comunes algunas, otras muy específicas en las demandas de la formación, lo que también representa un desafío a la hora de ponerse de acuerdo y ver cómo vamos a encarar este proceso que viene. Yo creo que hay que encararlo pensando en qué fortalezas tenemos, qué oportunidades, qué debilidades, qué desafíos. Lo que viene, qué es lo que terminada esta jornada o cuál debería ser el sentido de esta plataforma hacia adelante. Primero, congratularnos porque hemos podido hacer este cierre que nos llevó mucho tiempo, que no lo terminamos de definir. Yo espero que podamos tener un producto escrito, ordenado, para que toda la comunidad lo comparta y que pueda ser plataforma para esto que viene, que tiene que ver con, como cuestión más obvia, la actualización de los planes de estudio. Esa actualización de los planes de estudio tiene, y ustedes lo van a disponer como comunidad, la alternativa de volver a pensarse. Reafirmaremos la metodología de trabajo, la vamos a volver a pensar. Es decir, esto es la base, pero tenemos que pensar ese proceso. La actualización de esos planes, mencioné el tema de género, ambiente, derechos humanos, pero también, por supuesto, la lógica de actualización disciplinar y otras cuestiones hacen que sea necesario ese tema. La ayuda de Daniel Feldman. Nosotros empezamos este proceso en abril de 2017. Intentamos hacerlo de manera prolija, con el acompañamiento, por supuesto, con la autorización, no el acompañamiento solamente del Consejo Directivo, porque cada una de las instancias estuvo a consideración del Consejo Directivo y fue quien nos habilitó ir haciendo las distintas situaciones. La presencia de Daniel Feldman a mí me aclaró las cosas puntualmente en esto. Un aspecto, señaló él, es la actualización de los planes. Pero toda reforma curricular también tiene que ver con el desarrollo de esos planes, o como lo diría yo en un
lenguaje quiero decir, más simple, con nuestras prácticas, que ese es otro desafío. Lo que surge de los informes también dan cuenta de que tenemos una fuerte permanencia de prácticas, no quiero decir tradicionales, porque no por ser tradicionales, bueno, pero por ejemplo tenemos una tradición verbalista aún muy fuerte, con preeminencia de ciertas formas en este desarrollo, que hacen que estudiantes y que los mismos docentes digan: ahí tenemos una cuestión pendiente. Yo creo que este es uno de los desafíos de pensar no solamente la actualización de los planes, sino la modalidad en la que los estamos desarrollando representa ahí un desafío. Actualizar los planes, revisar cómo uno hace las prácticas y esto, el empezar a pensar en nuevas propuestas. Tenemos que activar. Hay dos alternativas: las propuestas que combinan lo que ya tenemos y aquellas propuestas que surjan de la inquietud, voy a decir colectiva, pero por supuesto que en esto también la importancia del aporte individual juega, y no es momento, yo creo, no es momento de que censuremos las ideas que tenemos. Es un momento para que deliremos y que pensemos qué podemos hacer. Y el tiempo nos irá marcando qué alternativas son viables y cuáles no. El tiempo, el desarrollo de las políticas, etc. Pero ahí hay nuevas propuestas para combinar. Hay una que la hemos repetido mucho y por eso me animo a adelantarla yo aquí, así como señalaba como un hecho muy importante que podamos haber cerrado el tema de la tecnicatura y que esté en marcha, me refiero a la de ordenamiento territorial. También pienso en comunicación social y agregarle alguna variante de formación docente a esa línea, la conjugación de algunas de nuestras carreras para generar ofertas nuevas, pero bueno, también la posibilidad de pensar otras cosas que no se nos hayan ocurrido, tramos intermedios, etc. Yo creo que estas cosas son ordenadas políticamente, estos procesos. Y hace muchos años, no quiero ser autorreferencial, pero quiero decir, de los grupos a los que pertenezco dentro de la facultad, pertenezco en términos de solidaridad disciplinar, de claustro, académica, política o lo que sea, nos vemos hace mucho tiempo. En una reunión una colega me dijo, estábamos hablando sobre el tema de consejeros y una colega me dijo, a mí me parece que hace falta renovar un poco porque son siempre las mismas caretas las que vemos, refiriéndose a nosotros obviamente. Claro, lo que pasa es que uno está acá durante su vida, transcurre aquí, y entonces las caretas a las que hay que ver son las que vemos siempre. Con esos grupos yo me identifico, yo estoy orgulloso de participar del grupo que conduce a la Universidad Nacional del Nordeste hace mucho tiempo. La conduce a nivel de rectorado y en la facultad hemos iniciado un proceso de continuidad cuando Delfina asumió el decanato. Entonces tengo una mirada común sobre cómo funciona la institución. Pero también quiero decir que yo entiendo que tenemos que entender en qué ambiente estamos inscritos actualmente y que lo que suceda afuera nos interpela fuertemente. Y esa interpelación no tiene una sola respuesta posible. Puede ser una interpelación en términos de la que yo quiero compartir con ustedes. Creo que estamos en un momento de políticas neoliberales que son agresivas con la educación pública, con la educación gratuita, con la educación superior. Y a las pruebas me remito, la disminución en los fondos de ciencia y técnica, etc. Y pienso que se puede pensar las cosas de otra manera. Esa es una respuesta posible, pero también la facultad y la universidad pueden producir otra respuesta distinta. Lo único que no podemos hacer es no producir respuesta. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo creo que como comunidad, aparte del esfuerzo que estamos haciendo, que agradezco esta concurrencia, el trabajo nuestro interno tiene que estar con un ojo puesto adentro, pero también con lo que sucede afuera, porque no somos inmunes, porque no somos endogámicos, o no queremos serlo, por lo menos, y tenemos que estar mirando también en este sentido. Cuando yo decía, estoy orgulloso del grupo al que pertenezco, entiendo que lo que se hace en extensión, de la orientación de muchos de nuestros proyectos, atendiendo a esta dinámica, es importante.
pero también creo que tenemos que estar atentos como para poder emitir una mirada de lo que sucede. Y esa mirada no está comprometida de antemano. Y las veces en las que me expreso he sido muy cuidadoso de hacer ver que soy uno más de la comunidad a la hora de expresarme, no hablar en nombre de un colectivo que supongo que tiene una actitud diversa y que cuando se expresa como tal lo hace a través de su cuerpo de conducción como es el consejo directivo. Bueno, yo dije 15 minutos que era lo que iba a hablar, quizás se me pasaron 2 o 3. No sé, pienso que hace un año, por ahí un poco menos, leí en página 12 algo que estoy repitiendo constantemente y que se los recomiendo como lectura. Es un texto de Boaventura de Sousa Santos que se llama Una nueva tesis 11. Boaventura hace ahí una refutación de la tesis 11 de Marx, que es la tesis sobre Feuerbach. No se las voy a desarrollar, pero lo que dice es que enfrentar los problemas que tenemos hoy requiere de otra cosa, de otra actitud de la universidad. Y dice, los chocantes niveles de desigualdad social. Imagínense nosotros, la crisis ambiental, el irreversible calentamiento global, la desertificación, la falta de agua potable, acontecimientos naturales extremos, los hechos de violencia de género, aún cuando estamos en el cambio que se repiten, estas conductas relacionadas con el capitalismo, con el patriarcado y con otras cuestiones, dicen él, no es posible hacerlo sin imaginar una práctica transformadora que resuelva estos problemas con otra comprensión del mundo. Me parece para no resultar incoherente, que es momento hoy de escuchar lo que trabajamos y de ponerse a pensar, que esto es lo que espero que podamos hacer como comunidad, a ponernos a pensar qué es lo que da sentido a lo que hacemos como facultad y pensar en este tipo de cosas como algo posible dentro de humanidad. Bueno, mi agradecimiento de vuelta a todos a quienes nombré y espero que bueno, hoy tengamos una jornada para escuchar lo que se expuso. Yo tengo un adelanto, por eso más o menos lo conozco, pero bueno, escucharlo y discutirlo con quienes especial agradecimiento a las comisiones mixtas en nombre de la facultad, y yo creo que también potencia a la universidad estas cosas que hacemos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas caras amigas, lo cual me hace sentir muy cómoda en mi casa, no por este espacio físico, sino por el espacio simbólico de este encuentro de docentes, estudiantes, amigas, amigos, personal no docente. En primer lugar, yo quiero felicitar a la Facultad de Humanidades, a las autoridades, a su decano, su secretaria académica, a todo el equipo de gestión de la facultad, porque encarar un proceso como el que se viene haciendo significa asumir una decisión política que no es cómoda. Me ha tocado, como decía Aldo, hace muchos años estamos trabajando en espacios de gestión y en espacios de decisión de la universidad, de la Facultad de Humanidades. Entonces sabemos que estos procesos siempre movilizan una diversidad de puntos de vista, perspectivas, intereses que conviven en el ámbito universitario, que a veces son comunes y compartidos y a veces son muy contradictorios. Así que bueno, en primer lugar felicitarles por este proceso que además, como lo dijo el decano, creo que en la Facultad de Humanidades no es pensable de otra manera. En algunas otras facultades que son más disciplinadas que las nuestras, capaz que surten más efecto otras metodologías, pero en la nuestra estamos acostumbrados y promovemos y sostenemos procesos de participación, de escucha, de construcción colectiva, que en definitiva son las que sostienen los cambios perdurables y las transformaciones con sentido y con sustancia, ¿no? Porque podemos cambiar cosas, y bueno, nosotros lo vemos en este tema del cambio curricular, muchas veces los cambios en los papeles, ¿no? En la denominación de las asignaturas,
en la fundamentación de nuestros contenidos, pero lo que subyace muchas veces es la continuidad de prácticas, la continuidad de concepciones, la continuidad de contenidos también que se sostienen a pesar de que escribimos otra cosa en el papel. Así que yo creo que es fundamental que esta etapa del proceso se haya desarrollado con las características que se ha hecho en la facultad, con la discusión, con los debates, y agradecer muy especialmente, porque uno sabe eso también, que en las comisiones digamos, y en los departamentos, que es la estructura que integra nuestra, o que sostiene la estructura académica de nuestra facultad, bien siempre hay gente que le pone mucho tiempo, mucha energía y mucho esfuerzo personal para llegar a estas instancias, ¿no? Es decir, sabemos también que los colegas, algunos trabajan mucho y otros trabajan menos, en estos procesos me refiero, no estoy juzgando el trabajo académico en otros planos, sino que digo, cuando se trata de esto, hay algunos que se ponen al hombro y entonces a esos, que no los nomino porque tampoco sé en este proceso quiénes han sido, pero estoy segura que en cada departamento hay un grupito, un núcleo duro ahí que le puso tiempo y le puso lápiz a todo lo que se fue produciendo en los intercambios y en los encuentros. La segunda cosa es que, bueno, cuando Mariana, cuando Aldo me plantearon que los acompañe, por supuesto que me encantó porque yo soy parte de esta facultad y si algo uno conserva en la universidad es un sentido de pertenencia a su lugar de construcción, ¿no? Académica y científica, porque bueno, creo que por lo menos en esta universidad también, a pesar de que vamos teniendo y ocupando ciertos lugares, somos algún grupo, ¿no? Como dice Aldo, que aparecemos en diferentes espacios, pero también nuestra identidad se construye específicamente en nuestro lugar de disciplinar, académico, etc., ¿no? Así que cuando uno termina una función, su lugar de refugio permanente es, en mi caso, la docencia, la investigación. La cuestión es que yo pensaba, decía, bueno, ¿qué cosas podría compartir con ustedes que yo estoy visualizando desde el lugar que ocupo, ¿no es cierto?, que es la conducción general de la universidad y una experiencia de mirada del sistema universitario argentino y también de los sistemas universitarios de diferentes países, particularmente América Latina, que nosotros en nuestra política de internacionalización, en la gestión que me toca a mí, hemos dado una prioridad fundamental. Entonces, voy a puntualizar solamente 4 o 5 cosas que a mí me parece que hoy están marcando la agenda de la educación y que son cosas que necesitan también ser materializadas en las propuestas de formación y en las funciones que las universidades tenemos que tener en estos contextos, ¿no? Por un lado, yo remarco que es importante mirar el lugar de lo público en contraste con el desarrollo de lo privado en el sistema de educación superior. Y en ese sentido, nosotros tenemos, lo digo siempre, una situación excepcional como país, y que a pesar, ¿no es cierto?, de todas las fluctuaciones que van teniendo las políticas y las orientaciones y los cambios sociopolíticos que vamos viviendo, hay una base cultural en Argentina de construcción de lo público que ha hecho y que hace, cuando uno mira, no hay que mirar demasiado lejos, aquí nomás en la subregión del Cono Sur y del Mercosur, si ustedes quieren, nosotros estamos en una situación muy diferente en relación, digamos, al lugar que lo público ocupa respecto de lo privado, ¿no? Nosotros tenemos
1.600.000 estudiantes en las universidades públicas, en las 57 universidades públicas que tenemos en este momento en el sistema, y hay unos, dije 1.600.000 estudiantes y unos 400.000 estudiantes en el sector privado. Esto que nos da cierta, a ver, voy a decirlo de una manera muy simplificada, cierta tranquilidad, quiero decir que es algo que debemos seguir cuidando y debemos seguir fortaleciendo, y eso tiene mucho que ver con cómo nosotros planteamos nuestros proyectos y nuestras ofertas académicas, entre otras cosas, ¿no? Y en este sentido quiero decir, bueno, nosotros también, cuando hablo del sistema con una mirada, con un predominio de la construcción de lo público, no me estoy refiriendo exclusivamente a las universidades, me estoy refiriendo justamente también a todo lo que conforma el sistema, ¿no? Científico, y también el sistema de regulación del sistema universitario y científico. Quiero decir, para dar solamente un ejemplo, la cuestionada, debatida y denostada también CONEAU, en su origen, por estar justamente planteada en un contexto como fue la década del 90, en estos más de 20 años, ¿no?, de desarrollo de ese organismo, que es un organismo autónomo, con una fuerte integración de composición política en su integración, ha sido un organismo que ha resguardado mucho la expansión de lo privado en nuestro país. Es uno de los factores, no es el único, pero cuando uno mira comparativamente, ha tenido un rol muy importante en la regulación de la expansión indiscriminada que nosotros vemos en otros países. Voy a dar un ejemplo. Paraguay ahora está la Comisión de Evaluación y Acreditación de Paraguay, está haciendo todo un proceso de acreditación de las instituciones, pero hasta hace poquitos años, un par de años, Paraguay tenía más de 50 universidades privadas y 8 públicas. Digo, para mirar datos así comparados, ¿no es cierto? De contextos regionales complejos, como también lo es nuestro país. Entonces, ¿qué quiero decir con este punto que me parece que es importante? Que nosotros tenemos que pensar cuál es el lugar y cuál es el sentido que hoy tiene que tener la universidad desde el espacio público. ¿Cuáles son los sectores a los cuales nosotros tenemos que priorizar en la orientación de nuestros esfuerzos académicos, de investigación, de extensión, de vinculación, de transferencia? Y esto se refleja claramente en la organización también de nuestros espacios curriculares, en las características de la oferta académica que vamos a plantear, en la flexibilidad que le vamos a dar a una oferta curricular para adaptarse y adecuarse a esta enorme diversidad de necesidades y de sectores que hoy están pidiéndole cosas a la universidad. También tenemos que pensar en la universidad en el contexto del sistema de educación superior y de otros niveles educativos. Entonces ahí también quiero decir que la universidad hasta hace muy poco tiempo, y uno lo mira cuando ve la oferta académica de las universidades como las nuestras, ya con una historia, ve que en general lo que tiene es una titulación de grado, de licenciaturas, carreras, digamos, de otro corte profesional y posgrado, ¿no? Y las tecnicaturas no han sido un esfuerzo o un interés específico de las universidades. Sí lo empezó a hacer hasta, digamos, hace poco tiempo.
Y eso está marcando. ¿Por qué? Porque pensábamos, y porque en realidad en la distribución que el propio sistema se había dado, este era un tema para las estructuras de la educación técnica y para el nivel superior, no universitario. Bueno, acá hay algunos cambios que se han ido produciendo, que habrá que analizarlos por qué y habrá que explicarlos por qué, pero en realidad hoy la demanda en la universidad, la demanda que nos llega a nosotros a la universidad, es la de pensar en otro tipo de ofertas académicas que puedan estar, no solamente en la caracterización de una tecnicatura, sino de otros espacios de formación que son necesarios para complementar formaciones prácticas, para perfeccionar y para actualizar conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también ha surgido en estos años que hemos implementado las diplomaturas, que tienen algo que ver con esto, con algún tipo de certificación que nosotros necesitamos realizar para cubrir una demanda que a veces es difusa y que a veces no proviene de una lectura muy estandarizada de lo que pueden ser los nichos de mercado laboral. Son cosas distintas. Por esa razón también yo quería decirles que se están iniciando experiencias en varias universidades nuestras, argentinas, de la construcción de espacios que se dan a llamar, retomando viejas denominaciones, universidades populares, que están dentro de las estructuras de las universidades nuestras, como las nuestras podrían ser, que están más orientadas a esta formación en temas de oficio, en temas de formaciones especialmente diseñadas para sectores que demandan educación superior en su más variada gama de cuestiones. El tema, ¿no es cierto?, de lo público, yo creo que nosotros tenemos que mirar esa cuestión porque necesitamos darle respuestas a otros sectores y otros organismos que visualizan a la universidad como un espacio en el que pueden encontrar respuestas y que cuando se articulan son muy favorables esas respuestas. Me refiero a pensar en qué, por eso digo, en qué se necesita aportar desde el espacio de la universidad para resolver problemas que hoy se tienen, a lo mejor muy puntuales y muy específicos. Hace 2 días me encontré con una persona que hace restauraciones y entonces, bueno, me contaba muy contenta de que están avanzando con la Facultad de Artes y otras áreas de la universidad en la posibilidad de generar alguna no especialización, sino alguna formación en el oficio de la restauración. Por supuesto, no vamos a formar 1000 restauradores, a lo mejor, si en el tiempo, pero por ahí esto es algo que hay que pensarlo y que se necesitan simplemente articular esfuerzos y capacidades, académicas que tiene la universidad para poder llevar adelante estas experiencias. Sé, porque lo conversaba con Aldo, él me comentaba también cuestiones que son necesarias en la articulación del profesorado de letras o del área de letras con comunicación, y que pueden ser salidas o entradas para algunos sectores que quieran venir a la universidad a complementar una vocación y a veces un oficio autodidacta y autogestionado con el complemento que la universidad puede aportarle de experiencia. Entonces, por eso digo, acá no es un tema competitivo en relación a lo público y lo privado, sino es repensar cuál es el rol que nos toca a nosotros como institución pública y como universidad pública en relación con una lógica que marca la expansión de la educación privada y que también debemos
mirarla, en donde se basa la eficacia del sector privado en algunas cosas, ¿no? El otro punto que yo quería mencionar y compartir con ustedes tiene que ver con algo que estamos impulsando y bueno, fortaleciendo en realidad, que son los procesos de internacionalización. Y quiero hacer alguna aclaración respecto a esto. No aclaración, sino decir desde qué lugar lo estamos pensando. Primero que estos son, digamos, el fenómeno de la internacionalización es un fenómeno que ha transformado a las instituciones de educación superior globalmente. Y que creo que implica, por una parte, promover experiencias de interculturalidad también más expandidas de las que nosotros estamos pensando. Cuando hablamos de internacionalización, también estamos hablando de cómo internacionalizar el currículum. Quiero decir, incorporar la perspectiva comparada en los contenidos curriculares de cualquier disciplina, de cualquier campo de formación profesional, es un aporte muy importante para ampliar la comprensión de la realidad, del mundo. No es solamente un tema de conocimiento, es un tema también de poder comprender la diversidad y cómo se mueve el mundo y sus desarrollos. Entonces, este es un punto que a mí me parece que hay que pensarlo cuando trabajamos también los contenidos curriculares. ¿Cómo aparece la perspectiva comparada en las diferentes asignaturas que nosotros incluimos dentro del plan de estudio? Porque es bueno pensar, bueno, cómo funcionan los sistemas educativos, cómo, por ejemplo, digo, para el campo de la educación, qué experiencias de educación rural se desarrollan en Brasil, en Alemania, en nuestro país, porque esto es información que permite también al futuro graduado ubicarse en una perspectiva del mundo diferente. Por otro lado, también este tema implica y ahí yo vinculo el tema del uso de las tecnologías con esta cuestión. El tema de la educación a distancia es un tema que nosotros tenemos que encarar sistémicamente y como un objetivo fundamental. Primero porque es una herramienta muy potente para producir procesos de democratización del conocimiento y democratización de la educación superior. Nosotros sabemos y nosotros tenemos, digamos, un trabajo territorial importante en esta universidad, pero sabemos los límites que eso tiene. Hablábamos los otros días con el equipo que trabaja en el programa de pueblos indígenas y digo, para tomar un ejemplo, pero esta limitación la vemos en cualquier otro grupo y cualquier otro colectivo de jóvenes o adultos que quieren y pueden o podrían estar llegando a la universidad. La movilidad de una persona, salir de su lugar, aunque estemos hablando de 200, 300, 400 kilómetros de distancia para venir a la sede y radicarse en otra ciudad, es un esfuerzo que no es solamente un problema de tipo económico, que lo es, por supuesto, pero eso podría paliarse de alguna manera. Hay otros factores que hacen que la conveniencia de que nosotros podamos trabajar con estas herramientas para llevar nuestras ofertas académicas de grado, de pregrado u otras modalidades que vayamos a implementar a un horizonte de población que no tiene posibilidades de movilizarse o que no conviene que además se vaya de sus propios lugares. El tema, por eso digo, otro punto que tiene que ver
una mirada más digamos, transversal de la problemática curricular, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo nosotros podemos pasar esta facultad, como lo dijo también el decano, yo diría que en este sentido es pionera, tiene la primera especialización de posgrado a distancia, el profesorado universitario a distancia, de manera que acá ya hay una experiencia importante para ser transmitida y socializada, compartida, y un conocimiento también de la implementación que hay que ir expandiéndola a todas las ofertas académicas, ¿no? El otro punto que bueno, de alguna manera también lo estuve vinculando es cómo relacionamos nuestras carreras al mundo del trabajo, y ahí tiene que ver fuertemente esto que se señala de la articulación teoría-práctica. Tiene que ver con cómo podemos pensar en experiencias de aprendizaje que permitan ampliar los modos tradicionales que nosotros tenemos de trabajar los contenidos, las experiencias de aprendizaje. En este sentido es un objetivo que yo lo he señalado y que estamos trabajándolo, que es, por ejemplo, curricularizar también la extensión universitaria. Esto tiene mucho que ver con la posibilidad de brindarles experiencias no tan aisladas, no tan esporádicas, de trabajo en el territorio, de experiencia vivencial de nuestros estudiantes con los problemas, con las situaciones, con los contextos. Creo que esto es algo que nosotros tendríamos que ponerlo como una dimensión del objetivo de la transformación curricular, ¿no? Así como la internacionalización, la curricularización de la extensión. Estamos trabajando, y yo quisiera que no en mucho tiempo podamos incorporar en la universidad el complemento de título, que es una certificación que permite también al estudiante que ha transitado por la universidad poner en valor otras experiencias formativas que esta universidad le ofrece, como es la participación en organismos de gobierno y en otros espacios de participación institucional que los estudiantes tienen a lo largo de su carrera, como son las pasantías, como son las experiencias de trabajo en equipos de investigación, becas y otras experiencias, voluntariado universitario, participación en proyectos institucionales de extensión universitaria. Quiero decir, hay otros componentes del proceso de formación universitaria que en las universidades públicas se ponen a disposición y se abren para la formación de los estudiantes, que deberían ser parte de ese plus que el estudiante se lleva cuando se lleva el título profesional. Por eso digo, y estas son cosas que también a nivel curricular habría que tomarlas en cuenta para poder potenciarlas y para poder darles también un valor específico. Quiero referir eso también en la cuestión de la relación con el mundo del trabajo, esta cuestión que es una herramienta que estamos, digamos, desarrollando a nivel del sistema, pero que tenemos la intención de trabajarla internamente, que es esta modalidad de reconocimientos de trayectos formativos. Este es un programa que se ha implementado, somos cerca de 90 universidades públicas y privadas que estamos trabajando por familias de carrera, en principio, para poder determinar acuerdos institucionales para el reconocimiento de trayectos, de manera que esto permita que los estudiantes puedan movilizarse durante su carrera. Está pensado en ese sentido a nivel del sistema, me refiero, no lo que queremos hacer nosotros aquí. Pero está pensado para que los estudiantes puedan movilizarse de una universidad, de una facultad a otra, de una carrera a otra, transitando experiencias que son reconocidas sistemáticamente por la institución, ¿no? Bueno, la idea es que nosotros podamos utilizar esta modalidad
para pensar en la construcción de trayectos formativos compartidos, articulados al interior de la universidad. Nosotros podríamos estar implementando muchas nuevas ofertas académicas pensando en la articulación de espacios curriculares que la universidad tiene en diferentes facultades, por supuesto, con diferentes carreras, por supuesto, porque hoy si uno mira la composición disciplinar de las carreras más nuevas, más novedosas que hemos creado, y cuanto, digamos, vamos a ver que esas son las más interdisciplinarias en relación a las más tradicionales. Si uno mira la composición incluso disciplinar de una carrera de Derecho, para tomar un ejemplo, y mira la composición disciplinar de una licenciatura en Artes Combinadas o una licenciatura en Ciencias de la Información, como es el caso de nuestra universidad, uno va a ver cómo el espacio de las disciplinas se abre de una manera totalmente distinta. Entonces, cuando estamos pensando en carreras y en procesos de formación para el presente y para el futuro, la interdisciplina es un componente importantísimo. Y lo que tenemos que aprender es que la interdisciplina no tiene que estar reducida a la composición del cuerpo docente de cada departamento. En el proceso curricular, de cambio curricular que tuvimos hace ya casi 20 años en la Facultad de Humanidades, me acuerdo, por ejemplo, en el caso del profesorado de Historia, que en ese año se incorporó la sociología, se incorporó la economía, se incorporaron otras disciplinas, pues nosotros tuvimos que crear una cátedra propia teniendo pared de por medio la Facultad de Ciencias Económicas al lado de la nuestra. Bueno, eso ocurre porque hay otros procesos de organización institucional que hay que revisar, obviamente. Pero no pasa nada si un estudiante tiene que caminar de un pasillo al otro para ir a tomar una clase a la Facultad de Arquitectura, a Económica, a la Facultad de Artes, o cruzarse el puente, como hacemos mucho todos los días, para ir a tomar un seminario a la Facultad de Derecho o a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Entonces, la mirada de la universidad me parece que también tiene que ser otra perspectiva que rompamos para poder pensar los procesos de cambio curricular. Por último, solo mencionar y cerrar con esto. Nosotros estamos ratificando con la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en la Universidad de Córdoba el año pasado, ratificando el concepto de la educación superior como un derecho humano, universal. Y quiero decir que desde el espacio del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, en el cual ahora me toca la vicepresidencia, estamos trabajando con la perspectiva de un objetivo de universalización de la educación superior. Esa es una construcción de largo plazo, pero que la hemos puesto como una meta y como un objetivo político de desarrollo del sistema. Hablar de la democratización de la educación superior en Argentina, en la región del nordeste argentino, donde estamos ubicados, significa tener una mirada muy estratégica de cuáles son aquellos sectores de la población a las cuales la universidad pública tiene necesariamente que llegar. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas, didácticas, institucionales que tenemos que llevar adelante para poder garantizar el derecho a la educación superior? ¿Cuáles son las ofertas académicas que nosotros tenemos que pensar? Hablo en sentido amplio, ¿no es cierto?, de ofertas académicas y curriculares que tenemos que pensar para la democratización efectiva de la educación superior. Yo creo que este es un punto importante, ligado a un tema que hoy Aldo de alguna manera también mencionaba y que yo creo que nosotros tenemos, así como digo, tenemos que fortalecer el espacio de lo público. Hay algo que nosotros tenemos una herramienta que es potentísima y que tampoco se dan las condiciones
que se dan en nuestro sistema universitario argentino, que es la autonomía universitaria. Esa es la herramienta de construcción política más fuerte y es la que tenemos que seguir resguardando. La autonomía universitaria significa la capacidad no solamente de administrar y administrar bien los recursos que el Estado y que la ciudadanía nos otorga, sino también implica la posibilidad de pensar creativamente cuál es el proyecto político institucional que la universidad le va a ofrecer y va a construir con la sociedad. De manera que yo quiero decir, este tema de la autonomía, estuve hace poco, tengo mucho contacto con rectores de universidades federales y públicas de Brasil, y al rector de las universidades federales los elige el presidente. Por eso digo, hay muchos detalles en los que hay ciertos conceptos que los usamos y los generalizamos y los usamos, pero hay que contextualizarlo. Las universidades públicas argentinas tienen un componente de autonomía que hay que fortalecer, que hay que resguardar, y esta es la autonomía que significa la capacidad de poder tomar distancia, poder tener un desarrollo de un proyecto y una propuesta y un pensamiento crítico en el ámbito universitario, por encima de las presiones que van variando históricamente. En algún momento fueron los reyes, en otros momentos es el poder económico, es el poder eclesiástico, es el poder político partidario. Entonces, me parece que esta es una herramienta que tenemos para construir colectivamente y para producir una universidad, digamos, que yo obviamente les quiero decir que me siento sumamente orgullosa de ser rectora de esta universidad, porque creo que la mejor señal que nosotros tenemos es el prestigio que esta universidad tiene en cualquier lugar y en cualquier ámbito en el que uno se mueva y con cualquier sector con el que uno interactúe, ¿no? Pero esto significa un esfuerzo institucional importante para preservar un sentido y una identidad y una autonomía en el sentido que yo les estuve comentando recién. Así que bueno, espero que realmente esto tenga su evolución y que lleguen planes de estudios nuevos al Consejo Superior para su aprobación con mucha transformación y mucho cambio que me parece que nos merecemos después de 20 años de estar transitando planes que ya han sido aprobados en ese momento. Así que felicitaciones a todos y bueno, a disposición para lo que ustedes crean que yo puedo hacer desde donde estoy. Muchas gracias. Mis alumnos